familia de Soy Iglesia Aliento de Vida, que Dios te bendiga muchísimo. Qué gusto nos da que nos puedas acompañar otro domingo más aquí en Soy Iglesia en línea. Espero que el mensaje que estás a punto de comer sea un mensaje de bendición a tu vida. Y hoy es un día súper especial porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé si a ti te pasa, pero a mí se me pone la piel chinita de saber que Dios, que Jesús es el único Dios que venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y hoy celebramos ese día en el que Él resucitó y gracias por su sangre nosotros somos salvados. Que Dios te bendiga muchísimo y te invito a ti y a toda tu familia que desde donde nos están viendo te levantes y juntos adoremos el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Señor, en tu presencia. Declaramos que es un día feliz, Padre. Nos gozamos en ti. El Dios más grande en la historia, que rescató la muerte, derrotó, que ante lo que Cristo vive. En la cruz y la tumba, líbrate de tu ganaste, Dios, grita lo que Cristo vive hoy, de feliz, lavaste mi maldad, de feliz, jamás seré igual. Siempre me cambió. Decláralo así. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti. Tuyo soy, mío eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá. El dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, de feliz, lavaste mi maldad, de feliz, jamás seré igual, de feliz, lavaste mi maldad, de feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera. Decláralo. Que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Y oh, de feliz, lavaste mi maldad. Oh, de feliz, jamás seré igual. Oh, de feliz, lavaste mi maldad. Oh, de feliz, jamás seré igual. Oh, pues siempre me cambió.
es un día feliz, Padre. Hoy recordamos la victoria más grande, Padre, cuando tú te levantaste. Y hoy queremos unirnos a esas voces, millones de ángeles cantando aleluya. Si tú lo crees, di conmigo, amén. Vamos a decirlo así. Cántalo con nosotros. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino es tener. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto a aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Vamos a cantarlo más fuerte. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Así es, Señor. Lo creemos y lo creemos y lo confesamos en esta mañana, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos has dado vida y vida eterna. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí donde tú te encuentres, yo te invito a que tú cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero que tu presencia se mueva en este lugar. Mi Dios y Padre eterno,
autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Oh, nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, en el Espíritu Santo, los tres en uno es. Lo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Que nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es. Lo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Con nosotros y lo confiesas así. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Si tú crees en ese nombre, dale un fuerte aplauso ahí en tu lugar, en donde estés. Dile gracias, Señor Jesús, por ese nombre, glorioso nombre. Amén. Vamos a declararlo así: el vivo está. Espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. Salvador lavó mis pies. Confiésalo. Me rindo ante
No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz. Decláralo, ¿para qué? Para salvarme a mí. Levantemos su nombre. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Así es, Señor Jesús. Jesús es tu nombre el que cambia. Jesús es el nombre que transforma, el que dice derrotado ya no estamos. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Ahora vamos a declararlo así. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios, ¿lo puedes declarar? Venció con su poder. Más fuerte. Venció con su poder. Alguien puede decir amén. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó Y vivo está en tu en nombre. mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Oh Jesús, por cuanto sabemos ciertísimamente que tú vives, es que con toda confianza nos podemos acercar a ti para suplicar que tu presencia
pero que tu favor sean con nosotros en todo lugar y en toda circunstancia. Venimos ante ti, Cristo vivo, sabedores de que escuchas y atiendes la oración de tu pueblo. Cantamos a tu nombre, Señor, alabanzas, porque reconocemos quién eres, qué has hecho entre nosotros, y reconocemos, Señor, tu presencia viva. En donde quiera que haya un hijo tuyo, ahí tú estás. Tú prometiste, Señor, y has mantenido tu promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Señor, con una certeza inamovible te cantamos, te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Sí, Señor, recibe la honra y la gloria. Las cadenas de la muerte no pudieron contenerte, lo cual era imposible. Y el postrer enemigo, la muerte, fue vencido, derrotado en esa cruz, Señor. No te pudo contener ni la tarde del viernes, ni todo el día sábado, ni la madrugada del domingo, porque un día como hoy, muy temprano, un domingo, te levantaste, Señor, para darnos el mensaje más poderoso a toda la humanidad, pero a tu pueblo, que reinas, que vives, que gobiernas, que dominas, que eres vencedor. Bendito sea tu nombre, Señor. Papito precioso, qué bueno es saber que contamos con tu atención a nuestras oraciones. Y ahora tu pueblo toma un tiempo para pedirte cosas, Señor, que solamente tú puedes atender y resolver. Y ahora, Señor, nos ponemos de acuerdo todos, cada quien en su casa, los que estamos aquí en esta transmisión, nos ponemos de acuerdo. Oh Señor, aplicamos ese principio poderoso que has dado a tu iglesia, cuando dijiste que si al menos dos, y no habemos solo dos, habemos miles y millones en toda la tierra puestos de acuerdo para orar en el nombre de Jesús. Y la promesa, Señor, en la Escritura es que tú atiendes cuando en acuerdo tu pueblo ora y respondes. Nos ponemos pues de acuerdo, Señor, para orar las siguientes cosas. Junta a los tuyos, amado padre de familia, madre de familia, hijos, hijas, hermanos, ahí que estás en casa, júntate con otros y vamos a orar y a pedirle al Señor se glorifique. En cuántos temas necesitamos ver su mano poderosa y su amor interviniendo, especialmente en este tiempo difícil que la humanidad atraviesa. Padre, oramos en primer lugar y sobre todas las cosas, que tus propósitos perfectos de amor, de gracia y misericordia, Señor, se establezcan, sean hechos en toda la tierra, Señor. Sí, Dios, tú dijiste en tu palabra, Señor, que donde el pecado abunda, tu gracia sobreabunda. Oh Señor, inunda el planeta Tierra con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia. Sabemos, Señor, que estás actuando, que estás haciendo cosas profundas en todos los países y cosas profundas y poderosas en tu iglesia. Y aquí estamos, Señor, dispuestos, atentos, pero confiados en ti, Señor. Confiados en ti, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Sí, Señor, ten misericordia de la tierra y sánala, Señor. Sana la tierra, Dios. Sana la tierra, Señor. Es tu tierra, es tu creación, es tu pueblo, son tus hijos, son tus criaturas, Señor, los que en esta mañana te decimos, ayúdanos, Señor, y sácanos adelante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, particularmente por todos los enfermos.
todos aquellos, mi Dios, que están postrados en esta hora en cama con cualquier tipo de padecimiento, pero particularmente los que han sido dañados por los efectos de este virus. Señor, fortalécelos, ayúdalos, sosténlos, visítalos. Señor, si te place usar, como siempre has hecho, ¿verdad? Usar recursos que tú mismo le has dado al hombre a través de la ciencia, de la medicina. Señor, usa esos recursos, usa, Señor, esos avances que le has dado a la humanidad para que los enfermos sanen. Oh Señor, queremos ver ahora mismo, en este instante que estamos orando, mi Dios, cómo tú empiezas a sanar cuerpos, a revertir los efectos de esta terrible enfermedad, Señor. Los pulmones, oh Señor, oramos que los pulmones vuelvan nuevamente a funcionar correctamente, que los efectos del virus empiezan a desaparecer, Señor. Los médicos se sorprenden, las enfermeras se sorprenden, Señor, por lo que tú ahora mismo estás haciendo, Señor, sanando, levantando, restaurando vidas, saliendo de esos hospitales, Señor. Los muertos, Señor, los índices de mortalidad y de letalidad empiezan a descender drástica y dramáticamente, Señor, y el mundo verá, y la iglesia lo verá, y todos diremos gloria a Dios, porque la misericordia del Señor se volvió a manifestar entre los hombres. Oramos, Señor, por las economías de las naciones, por la economía de nuestro país. Señor, ayúdanos, provéenos. Sabemos que hay promesa para tu pueblo. Sí, Señor, tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Mi Dios pues suplirá. Iglesia amada, escucha la promesa del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. Todo y todo es todo lo que les falta, de acuerdo a las riquezas que hay en Cristo Jesús y que te son compartidas. Porque si tú has puesto tu fe en el Hijo de Dios y has recibido la salvación, la vida eterna por gracia, entonces esta promesa es para ti. Tu Padre te provee, tu Padre te cuida. Oh Señor, oramos que las alacenas de tu pueblo, de tu iglesia, cuenten con todo bien preciado y no falte en el hogar de ninguno, Señor. Pero hacemos extensiva esta oración, Señor. Nos ponemos en la brecha a tu pueblo para interceder por el mundo entero, por las economías de las naciones, por la pronta recuperación, por una mejor distribución de la riqueza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón. Señor, también oramos que aquellos, Señor, cristianos y no cristianos en el mundo entero, todos, Señor, los que podamos compartir los bienes que nos has dado, seamos movidos a amor genuino, amor cristiano, Señor, y no cerrar nuestras bolsas, nuestras manos para bendecir al necesitado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh, qué gran oportunidad nos das, Dios, para dar testimonio de que no solamente hemos creído en un Dios de poder, en un Dios que sana, en un Dios que salva, sino en un Dios de amor. Y es un amor que se pone en práctica, amando, Señor, a todos, pero a los más necesitados. Sí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Seguimos orando también, Padre, que tú nos guardes de todo mal. Guárdanos de todo mal, Señor. En el Padre nuestro, Jesús, nos instruiste a orar así: y líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal, Señor. Padre, por una especie de burbuja protectora que nos guarde, Señor, de toda enfermedad y particularmente de ese terrible virus. Guárdanos, Señor, en ti, protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, una última cosa muy importante, porque está escrito en la Biblia que oremos por nuestras autoridades, por los que están en eminencia, por los líderes económicos, políticos, sociales. Señor, yo te pedimos juntos en este tiempo especial en la tierra, en el planeta, Dios, que les des sabiduría, inteligencia, fuera los egoísmos, las competencias políticas, un solo propósito, un solo fin, Señor: conducir a todos aquellos bajo su autoridad, repito, ya sea política, social, económica, Señor, que sepan conducir a las miles, millones de personas cuyas decisiones, Señor, definen en gran parte su destino.
Úsalos, Señor, para tu gloria, para tus propósitos, pero fortalécelos, pero guárdalos en el nombre de Jesús, Señor. Y por los médicos, los enfermeros, las enfermeras, las doctoras, Señor, bendícelos de manera especial, cúbrelos, Dios, protégelos, que no se contaminen, Señor, que tengan tu fortaleza, tu gracia, tu amor, tu paz, la confianza de que tú guardas a los suyos que quedan en casa. Y todos aquellos, Señor, que siguen trabajando y que nos permiten, Señor, que las cadenas productivas en lo más básico sigan en operación, también resguárdalos, fortalécelos, Señor, de alguna forma recompénsales, Señor. El que va a recoger la basura a la casa, el que nos lleva los botellones con agua, los que están despachando, Señor, en los supermercados, los que manejan el transporte público. Señor, cuánta gente tiene necesidad de salir a la calle todavía. Señor, tu presencia les acompañe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, papito precioso. Y ahora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra, que es viva y eficaz y no vuelve vacía, la que nos nutre, fortalece, transforma nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor. Cumple tus propósitos, por lo cual tú envías esta palabra en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos, Señor, pido la dirección de tu Espíritu. Y ahí en casa, papito, mamita, tómate la Biblia, convoca a los más que puedas. Una libreta, siempre te recomiendo también uses y escribas lo que el Espíritu Santo te vaya ministrando. Yo tengo aquí una serie de ideas, tengo aquí un bosquejo que trataré de compartir contigo, orando que el Señor te bendiga a través de él. Pero lo más importante, más allá de lo que yo pueda mencionar, lo más importante es lo que el Espíritu Santo ministre a tu vida. La respuesta que Dios te estará dando en los próximos minutos. Padre, glorifícate en los siguientes minutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Queridos amigos y queridos hermanos, desde hace casi 2000 años, la iglesia de Jesucristo ha dedicado el día domingo para celebrar su resurrección de entre los muertos. Celebramos entonces a un Dios vivo que un día llegó a nuestras vidas y la transformó, la llenó de esperanza, la restauró, la renovó y nos dio la salvación y la vida eterna. Es por eso que nadie nos obliga, sino espontánea y genuinamente es que venimos a aclamarlo, a adorarlo, a escuchar su palabra todos los domingos, porque el domingo, por eso, desde hace 2000 años casi, ha sido declarado el Día del Señor. Y hoy, como es menester hacer, estamos conmemorando el día más glorioso que junto con la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, marcaron el destino no solamente de los individuos, sino de la humanidad entera. Y es que hablando de la resurrección, esta nos demuestra que aunque haya por ahora tristeza, también junto con la tristeza hay esperanza de que las cosas pueden ser tornadas y tornadas para bien. Es decir, la tristeza por causa del poder de la resurrección puede convertirse en el tiempo perfecto señalado por Dios, en un tiempo de gozo, en un tiempo de victoria. Y es que, mi amado, después del viernes sigue el sábado, pero después del sábado sigue el día domingo. Así es que nuestro destino no es quedar allí atrapados en el pantano de la desesperación, en el pantano de la tristeza, del sufrimiento. No. Ese no es el destino del hombre, ni es el destino mucho menos de los que creemos en Cristo Jesús. Nuestro destino, mis hermanos, no se va a quedar anclado en la tristeza, en la desesperación, sino en el día domingo de la resurrección, que nos imparte gozo, que nos imparte paz y una ciertísima
firmísima convicción de que las cosas que por ahora parecen malas se van a tornar en algo bueno tarde que temprano, pero no por un optimismo humano, no solamente porque lo declaremos con fe, sino porque el Todopoderoso Jesucristo, que se levantó de entre los muertos, es capaz de hacer eso y mucho más. El tema de hoy lo he titulado La resurrección, su certeza, sus garantías, sus efectos. Si estás tomando nota, repito el título del mensaje del día de hoy: La resurrección, su certeza, sus garantías y sus efectos. Pero ¿es verdad que Jesús resucitó de entre los muertos? Porque mientras los musulmanes con gran orgullo presentan la tumba donde yacen los restos de su profeta Mahoma, y los budistas dicen, ufanos, que cuentan con la más preciosa de sus reliquias, que es la tumba de Buda, y que ahí yacen sus restos. Asimismo, muchos chinos dicen, aquí se encuentra nuestro gran tesoro cultural, porque ahí se encuentran los huesos de nuestro amado Confucio. Sin embargo, los cristianos decimos de Jesús acerca de su tumba: no está aquí, ha resucitado. Y es que tenemos toda la certeza de que así fue. Jesús sí, ciertísimamente resucitó de entre los muertos. Hay muchísimas pruebas, muchísimos argumentos que lo demuestran. Claro, aquel que ha tenido un encuentro vivo, transformador con el resucitado, no tiene más dudas. La mismísima presencia de Jesús, del Jesús vivo, le ha tocado y le ha transformado. Quienes tales han tenido esta maravillosa experiencia de salvación no tienen dudas de que Jesús resucitó, porque, repito, se han encontrado con un Dios vivo. Pero vamos a tratar el tema a fin de afirmar nuestra doctrina, nuestro conocimiento doctrinal acerca del tema de la resurrección, pero también vamos a ayudar a aquellos amigos, aquellos conocidos, aquellos familiares que por cualquier razón aún no han creído en el Hijo de Dios y no han creído en este resucitado. Te voy a dar entonces 3 argumentos contundentes, comprobables, acerca de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es veraz y es ciertísima. Primer argumento, el argumento de la tumba vacía. Vayamos a Mateo, capítulo número 1. Y a partir del 1 leemos de Mateo lo siguiente. Tú sabes, discúlpame que a veces soy repetitivo en mi mensaje a fin de ayudarte a que no se pierdan ciertos datos que voy compartiendo, y mejor aún si estás anotando. Voy a repetir entonces el pasaje. Mateo 28 del 1 en adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro de Jesús. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, los soldados, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como él lo dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, lo he dicho. Vayamos al versículo número 11.
Y mientras estas mujeres iban a compartir las buenas nuevas de que las buenas que el ángel les estaba dando, de que Cristo Jesús había resucitado, versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ya me imagino la cara de sorpresa de estos hombres que apenas días atrás habían pensado que se habían salido con la suya y habían vencido a Jesús, lo cual es imposible. Entonces, versículo 12 dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, los sobornaron pues para que se callaran, diciendo: digan ustedes, reporten esto, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Cosa que era imposible, porque cuando un soldado romano se dormía durante la asignación, la responsabilidad que se le daba, era muy probable que perdiera la vida por sus autoridades. Versículo 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Versículo 15: y ellos pues, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Surge pues una respuesta o una pregunta a resolver: ¿quién removió la piedra? Vemos la versión bíblica: fue un ángel del Señor. Pero hay muchas teorías o hipótesis acerca de esta pregunta: ¿quién removió la piedra? Una piedra que pesaba casi 2 toneladas y que se requerían al menos 20 hombres para removerla. ¿Fueron los discípulos acaso? ¿Los discípulos de Jesús? Aquellos que el día de antier, viernes, habían salido huyendo, despavoridos, asustados porque temían correr la misma suerte del maestro, que estaban escondidos, temerosos. No lo creo. ¿Fueron estos soldados acaso, so pena de que podían incluso perder la vida si se hubiesen atrevido a romper el sello romano con el cual se había sellado esa tumba? No lo creo. ¿Habrán sido estas mujeres que fueron de madrugada porque querían embadurnar, ¿verdad?, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con especies aromáticas? Creo que eso es muy improbable. Alguien dijo: no, es que Cristo Jesús en realidad no murió en la cruz del Calvario, solamente quedó herido. Imagínense a Jesús como fue martirizado, golpeado, un soldado le entierra una lanza donde salen las últimas cantidades de sangre y de agua. Bueno, dicen algunos: no, es que realmente Jesús quedó ahí medio malherido y así lo metieron a la tumba. Imagínense ustedes, Jesús envuelto en ese sudario, en esa sábana lleno de hierbas que pesaban entre 30 y 40 kilos. ¿Se habrá levantado ese malherido así todo envuelto, verdad? ¿Y habrá empujado una piedra de 20 toneladas? No lo creo. Solo hay una sola explicación, y la explicación es veraz y está registrada en todos los evangelios, como ahora consideramos el evangelio de Mateo. Así es que solo es aceptable la versión bíblica acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otro argumento a favor de la resurrección y que demuestra la resurrección es la gran cantidad de apariciones que el Cristo resucitado llevó a cabo delante de muchos discípulos, incluso cientos de discípulos. Cronológicamente voy a citar cuáles son esas apariciones de Jesús. A la primera persona que Jesús aparece es a María Magdalena. Después aparece a más mujeres. Después aparece a Pedro. Luego a 2 discípulos. Después a 10 apóstoles. No está Tomás en esa ocasión cuando Jesús se aparece. Luego se vuelve a aparecer Jesús ya a los 11 discípulos. Recuerda que no está más Judas. Después se aparece el Señor a 7 discípulos cuando están pescando. Luego se vuelve a aparecer a 11 discípulos cuando les encomienda la gran comisión, Mateo 28, 16 en adelante. Después dice la Escritura que el Señor apareció a más de 500 discípulos. Y luego el Señor aparece a Jacobo, el hermano de Jesús.
Recuerda que Jacobo, hermano de Jesucristo, cuando Jesús se manifestó como el Mesías, como el Hijo de Dios, él no estuvo nada de acuerdo. De hecho, la Biblia recuerda, o más bien refiere, que los hermanos de Cristo Jesús estaban molestos, muy inconformes. ¿Cómo es posible que su hermano Jesús se autoproclamara como el Hijo de Dios, el Mesías esperado de Israel? Sin embargo, ¿qué cambió en la mentalidad y en el corazón de Jacobo, medio hermano de Jesús, para que entendiera que Jesucristo sí era quien dijo ser? Solo una cosa: la resurrección de entre los muertos. Después Jesús aparece nuevamente a los 11 apóstoles en el tiempo en que Él asciende a los cielos. Y luego, mis hermanos, ya glorificado el Señor, después de su ascensión, aparece a Saulo de Tarso. Pero de estas apariciones quiero tomar unos instantes para meditar un poco en una de esas apariciones. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Vayamos allá, por favor. Juan 20, 19 en adelante. Juan 20, 19 en adelante. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos hablando del domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Mira la condición de los discípulos. Por eso ellos no pudieron haber ido a la tumba a remover la piedra. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Tenían miedo de correr la misma suerte que Jesús. Bueno, ese domingo, en aquella noche, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vayamos al versículo número 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Versículo 25, muy importante. Entonces los 10 discípulos que sí habían visto a Jesús le dijeron, pues los otros discípulos le dijeron a Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere, o sea, Tomás les dice al resto de los discípulos: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si hubiera sido mentira la resurrección de Cristo y los 10 discípulos se estaban inventando esa historia, pues entonces se encontraban en problemas, porque ahí estaba un discípulo muy racional. Dios nos dio cerebro, Dios nos dio razón para racionalizar también eventos de este tipo, no solamente aceptarlos a tientas y a ciegas. No, la fe cristiana es una fe racional, sostenida, sólida, objetiva, por supuesto. Pero imagínense qué problema hubieran tenido si este hombre hubiera dicho: ¿saben qué? Si yo no veo a Jesús, si no veo las heridas de sus manos, si no pongo mi dedo ahí, si no meto mi mano, no voy a creer. Así es que si Cristo no hubiera realmente resucitado, toda la versión de aquellos de apóstoles, si se la estuvieran inventando, se hubiera derribado. Pero miren, Juan 20, 26. Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oh, qué bendición es haber creído en nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Este episodio pues es una demostración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos hasta este momento, hablando de la
certeza de la resurrección, pruebas y argumentos como son la tumba vacía, las múltiples apariciones. Nota algo sorprendente acerca de estas apariciones: son muchos los testigos y todos están de acuerdo. No hay registro alguno de que alguien haya cambiado de opinión o se haya desdicho. Por el contrario, ellos estuvieron dispuestos a defender, a proclamar y a morir por esa verdad de que Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. Y hablando pues de la certeza de la resurrección, te doy un tercer argumento. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento histórico más documentado de toda la historia universal. Miles y miles de documentos se han escrito de Jesús, de su vida, de su nacimiento, de su obra, de su enseñanza, de su muerte, pero de su resurrección. Jesús aparece mencionado en muchísimas ocasiones en las obras literarias de aquel tiempo, y muchos escritores hasta el día de hoy reconocidos de aquella época como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, Plinio el joven, etcétera, escribieron acerca de ese Jesús de Nazaret. Refiere la Enciclopedia Británica lo siguiente: estos relatos independientes, es decir, independientes de la versión bíblica, demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. Lo voy a leer nuevamente. La Enciclopedia Británica afirma: estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, ¿sabes hasta qué momento en la historia se empezó a cuestionar la veracidad de la historicidad de Jesús? Fue hasta el siglo XVIII, no hace ni mucho, cuando surge un movimiento llamado Alta Crítica que empieza a cuestionar, y hasta el día de hoy no han podido demostrarlo. Empiezan a cuestionar, a dudar acerca de la historicidad de Jesús, y ni lo van a poder hacer porque es contundente, mis hermanos. Cristo Jesús sí resucitó de entre los muertos. Podemos tener la certeza de eso. Quiero entonces animarte a ti, cristiano, cristiana, a que afirmes tu conocimiento sobre esta gran verdad, que jamás dudes de que creemos en un Dios que está vivo y entre nosotros. Y a los amigos, amigas que quizás no conozcan esta información y aún tienen dudas de la historicidad, pero de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, espero que esta información que te comparto te mueva a una reflexión seria al respecto, y tengas una postura objetiva, racional, lógica. Porque repito, la fe cristiana no es irracional, es la fe más objetiva y lógica que tú puedas saber que existe. Pero esta mañana también quiero hablar de qué garantías nos ha dado la resurrección. Es decir, ¿qué nos asegura la resurrección? ¿De qué cosas podemos estar seguros que ha producido la resurrección? ¿Qué garantías pues nos da el hecho de que Cristo Jesús se levantó entre los muertos? En primer lugar, la garantía, y esa es la más importante, de que Jesús sí es el Hijo de Dios, que Jesús en verdad sí tiene poder sobre la vida, pero poder sobre la muerte. Vayamos a un pasaje que claramente resume estas verdades. Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, 17 y 18. Dice el versículo 17, son palabras de nuestro Señor: por eso me ama el Padre. ¿Cómo Jesús se refería a sí mismo respecto al Dios el Padre? Si le decía Padre, quiere decir que Él era el Hijo de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Hay una mala concepción acerca de la muerte de Jesús en cuanto a que
se concluye, se dice, ¿mataron a Jesús? Sí, lo mataron. ¿La muerte lo pudo vencer? Eso es cuestionable. En realidad este texto está diciendo que fue Jesús que libre voluntariamente por causa de nuestra redención, Él es quien puso su vida. Pero no solamente la puso, sino la volvería a tomar. ¿Quién puede anticipar eso? Morir, entregar su vida para volverla a tomar. Solo el que tiene poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Jesús sí es el Hijo de Dios. Versículo 18, sigue diciendo el Señor: nadie me la quita. Gloriosa esta declaración, ¿verdad, mis hermanos? Como si las circunstancias alrededor de la crucifixión de Cristo Jesús estuviesen fuera del perfecto control de Dios. No, de ninguna manera. Aún eso terrible estaba en la perfecta agenda divina. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y la siguiente declaración es extraordinaria: tengo poder para ponerla, pero tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entonces demostró que sí es el Hijo de Dios al poner su vida, al anticipar que la volvería a tomar, y en el día de resurrección, al haberlo hecho, entonces es contundente la conclusión a la cual llegamos: Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué otras garantías nos da la Escritura relacionadas a la resurrección de nuestro Señor? Pues que todas las verdades que aparecen en la Escritura, mis hermanos, así como su resurrección es ciertísima, también las verdades de la Biblia lo son ciertísimas, y que las promesas que encontramos en la Escritura asimismo son veraces. Como por ejemplo, porque Cristo Jesús resucitó, entonces estamos segurísimos que ahora mismo Jesucristo está preparando moradas celestiales para su iglesia en la casa del Padre. Ciertísima, ¿verdad? ¿De qué otras cosas tenemos garantía? De que Cristo Jesús sí volverá por segunda vez a esta tierra, volverá para levantar a su iglesia para que esté siempre con Él. ¿Qué otras cosas? ¿De qué otras cosas podemos tener garantía por cuanto Jesús resucitó de entre los muertos? Si Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, entonces estamos seguros que Él está a la diestra del Padre, en el trono, gobernando, reinando sobre todo y sobre todos, pero intercediendo por su iglesia, orando continuamente por ti y por mí. ¿Qué otra garantía tenemos por causa de la resurrección? Que sí hay una vida después de esta que llamamos terrenal. Sí hay otra vida, mis hermanos. Hay una vida que trasciende a esta que llamamos vida humana o terrenal, y que a esa vida, mis hermanos, se va a resucitar o para bendición o para condenación. Unos resucitarán para la plena posesión de la vida eterna, otros van a resucitar para ser condenados eternamente. Por causa entonces de la resurrección, es menester que yo sepa, que yo entienda y dé una respuesta a estas verdades. Vamos a considerar por un momento esta gran verdad que es garantizada por la resurrección de Jesús. Vayamos a Juan capítulo número 5, a partir del 24. Juan 5, a partir del 24, leemos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo. Si eres un lector habitual de la Escritura, sabrás que cuando Jesús inicia una frase con esta expresión, de cierto, significa que es una verdad contundente, inamovible. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. Esa es la importancia de predicar la palabra de Dios. Esa es la importancia de comunicar el mensaje del Evangelio. Porque al comunicar, al proclamar la palabra de Dios, esta puede producir fe en el oyente. Y la fe que produce la palabra de Dios irremisiblemente nos va a hacer voltear nuestra mirada al Cristo crucificado, pero al Cristo resucitado. Y al poner la fe en el Hijo de Dios, entonces se nos otorga vida eterna. Sigo leyendo el 24. Y quien entonces tiene vida eterna no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Sigamos leyendo. Versículo número 25. Tan grande es esta verdad que estamos considerando en esta porción del Evangelio de Juan, que Jesús insiste y repite la declaración: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren esa voz del Hijo de Dios vivirán. Llegará pues un tiempo, mi amado, en que estarán las personas muertas, quizá nosotros también, un día cuando Dios nos llame a ese estado. Y sin embargo también llegará el día en que los que están en los sepulcros van a escuchar una voz, la voz del Hijo de Dios. Y dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren esa voz, esos que oyeren esa voz van a volver a vivir. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Claro, porque es Dios Padre, pero es Dios, el Hijo de Dios Jesucristo, como lo es el Espíritu Santo. Versículo número 27. Y también Dios el Padre dio autoridad a Jesús de hacer juicio. El juez, mis hermanos, de todo y de todo es Jesucristo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los seres humanos en su condición de muertos van a escuchar la voz de Jesús, porque Él es el juez y porque Él tiene poder sobre la vida. Pero versículo número 29 es muy importante, cómo concluye este mensaje de Jesús. Y dice 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero debemos aclarar lo siguiente: no se nos está hablando de que si te portaste bien o mal. No se está hablando aquí de si fuiste generoso, dadivoso y una buena persona. Lo bueno a lo cual se refiere este versículo 29 es haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión, hacer lo bueno, se refiere a haber puesto la fe en el Hijo de Dios. Y los que hicieron lo malo no se refiere a los que se hayan conducido con maldad en la tierra. No se refiere particularmente a eso, claro, eso de por sí es malo, claro. Sino se refiere que aquel que no creyó, que rechazó el mensaje del Evangelio, que rechazó la obra en la cruz del Calvario, pero rechazó la realidad de la resurrección de Cristo Jesús, a eso se refiere lo malo en este versículo, ellos saldrán a resurrección de condenación. Pero gracias a Dios que estamos hoy atendiendo este mensaje. Gracias a Dios que tenemos el mensaje del Evangelio, que nos ayuda a comprender estas verdades y a tomar, insisto, una postura. Con todo lo que se sabe del Hijo de Dios,
pero que ha resucitado entre los muertos, yo debo tomar una decisión: o seguir negándolo, o seguir rechazándolo, o seguir en lo malo de mi incredulidad, o como Tomás, el apóstol, que dijo: para ver, creer, solamente voy a creer hasta que vea. Como él, que una vez que el Hijo de Dios le demostró que él había resucitado entre los muertos, tuvo la sensatez, pero la humildad de reconocer su anterior error y finalmente decir: Señor mío y Dios mío. Así es que el tema de la resurrección es vasto, es hermoso, es doctrina toral del cristianismo durante 2000 años. Y es importante entonces conocer acerca de este maravilloso evento, su certeza, sus garantías, pero vayamos por último en esta mañana a entender algunos de sus efectos. ¿Qué produce entonces la resurrección en aquellos que decimos: sí, Señor, creo que resucitaste? Sí, Señor, por supuesto, acepto que moriste por mí en la cruz del Calvario. Sí, Señor, creo en ti. ¿Qué efectos entonces tiene la resurrección de entre los muertos? Veamos lo que dice la Biblia. En primer lugar, quiero decirte algo. Cada encuentro que el Cristo resucitado tuvo con las personas, la vida de estas fue totalmente transformada. Cada encuentro con Jesús resucitado, mis hermanos, transformó y sigue transformando vidas. Aquellas mujeres que en la narración de los evangelios iban a la tumba en aquella madrugada de domingo, la Biblia refiere que ellas iban cargadas de tristeza. Su maestro les había sido arrancado. Y estaban también tristes porque no podían cumplir en su amado maestro las costumbres judías acerca de los difuntos, porque les había ganado la celebración de la Pascua y en día sábado no podían hacer nada. Por eso ellas van hasta el domingo y dice que van cargadas de tristeza. Pero cuando se encuentran con el Cristo resucitado, mis hermanos, esa tristeza se tornó en gozo. Eso es lo que hace un encuentro con el Cristo resucitado. Oh, cuántas personas conocemos en las iglesias cristianas, y por eso nuestro énfasis de comunicar el evangelio y de invitar amigos, familiares a que vengan a conocer a Cristo Jesús, porque muchas personas viven en tristeza, muchas personas están tristes, oprimidas, agobiadas, angustiadas. Pero entonces, ¿por qué seguimos a Cristo Jesús ahora? ¿Por qué incluso lo tratamos de hacer con toda pasión? Porque el encuentro con el resucitado torna la peor de las angustias, la peor de las tristezas en un gozo inamovible que no tiene nada que ver con las circunstancias favorables o no. Es una alegría poderosa interna que viene desde el cielo, impartida por el Espíritu Santo, y que nos hace sobreponernos, y no importa más cómo esté todo alrededor. Yo estoy seguro de que mi vida está en las manos del Cristo resucitado, y esa certeza, esa seguridad de estar en las manos del Todopoderoso imparte a mi vida no solamente seguridad, sino un gozo poderoso, profundo, que trasciende. El encuentro con el resucitado cambia toda aflicción, toda tristeza en gozo. Hubo unos discípulos que en ese día domingo, por cuanto Jesús les había sido arrebatado el anterior viernes, habían perdido toda esperanza. Así no lo busques, pero así lo refiere el Evangelio de Lucas. Son aquellos discípulos que conocemos como los discípulos de Emaús, porque iban de Jerusalén a Emaús. Iban cabizbajos, caminando por el camino, tristes. Y de hecho, en una traducción literal de lo que la Biblia dice acerca de la condición de estos hombres, significa que ellos estaban totalmente deprimidos. Una persona deprimida ha perdido toda esperanza. Una persona deprimida incluso puede llegar a la peor de las conclusiones, pensando que la única solución a su estado de suma tristeza es incluso la muerte. Así estaban estos dos discípulos. Pero definitivamente Jesús, por haber resucitado entre los muertos, no los dejaría en esa condición.
y se acerca a ellos en el camino y empieza a platicar con ellos, y ellos le empiezan a referir las cosas que han pasado con Jesús de Nazaret, el maestro de Galilea, en quienes ellos habían puesto, escucha muy bien, toda su esperanza. Y cuando nos roban la esperanza, nos han robado todo y no queda más que la angustia, la tristeza y aún la depresión. Pero un encuentro con el Cristo resucitado ese día tornó esa tristeza, esa angustia en renovada esperanza. Sí, porque lo voy a volver a decir, después del viernes, que representa el día de la angustia, el día de la pérdida, el día de la tristeza, después del viernes llegará el domingo. Después del viernes llegará el día de la resurrección. Después de vernos postrados, tirados ahí en la vida, llegará el día, pero por la intervención del resucitado, en que volveremos a levantarnos. Y no nos vamos a levantar, nos levantará algo mayor que nuestra energía, nuestro optimismo, nuestra capacidad humana. Nos levantará el poder de Dios. ¿Qué decir de Tomás? Lo vuelvo a invocar en este mensaje. Tomás el apóstol, el encuentro con el resucitado le resuelve su incredulidad, y esa incredulidad se torna ahora en humildad y temor de Dios. Características indispensables en todo aquel que quiera vivir una vida que agrade al Señor y con fruto para su gloria: la humildad y el temor a Dios. Ese respeto, esa reverencia que le tenemos a nuestro Dios, esa gran preocupación por fallarle, que nos mueve a ser humildes y sencillos delante de Él. El encuentro pues con el Cristo resucitado transformó a un incrédulo Tomás en un hombre humilde, sencillo, pero temeroso de Dios. ¿Y qué decir de los apóstoles que están temerosos, escondidos, que la noche del jueves, antes de que Jesús fuera apresado allí en el huerto de Getsemaní, huyen, despavoridos, temerosos, porque tenían miedo de correr la misma suerte que su maestro? Bueno, el encuentro con el resucitado torna su miedo en valentía, y no vas a encontrar hombres más valientes, no vas a encontrar hombres más que con más arrojo proclamaron la gran verdad del evangelio, que Cristo Jesús había resucitado entre los muertos, que estos hombres que incluso estuvieron dispuestos a dar su vida por esa causa, por esa verdad. Un encuentro con el Cristo resucitado transformó a uno de los peores perseguidores de la iglesia, que consentía en la muerte de los creyentes, el apóstol Pablo. Pero camino a Damasco apareció el Señor a su vida, y el encuentro con el Cristo resucitado lo transformó en el más apasionado siervo de Jesucristo. Pero si todo esto es glorioso, hay algo aún más hermoso, tremendo, que hace la resurrección en aquellos que creemos en Él. Vamos a Efesios capítulo número 2, por favor, del 4 al 6. Efesios 2, del 4 al 6, porque estoy hablando de los efectos de la resurrección. Versículo número 4 entonces: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué nos hizo? El Cristo resucitado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si el ver al Cristo resucitado levantar al triste, infundirle nueva esperanza al deprimido, valentía al temeroso, sanidad de corazón al rencoroso, si el poder del resucitado obró todo eso en la vida de aquellos y lo sigue haciendo en la vida de todos aquellos que se acercan a Él en el tiempo presente, si eso resulta extraordinario, hermoso, glorioso, para mí es más glorioso que habiendo nosotros estado en una condenación de muerte espiritual y por cierto muerte eterna, el Cristo resucitado nos impartió su propia vida y nos sacó de muerte y condenación a resurrección, a nueva vida. Meditemos unos instantes en este pasaje, es muy importante. Porque aquí se dice que antes de conocer a Cristo Jesús, las personas estamos muertas espiritualmente hablando. Pero quiero resolver algunas ideas importantísimas para comprender mejor el hecho de que habiendo estado muertos, ahora el Señor nos saca a vida nueva. Para responder a esto vamos a entender qué significa que estábamos muertos y por qué lo estábamos. Vayamos a Romanos 5:12. Romanos, por favor, 5:12. Dice el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Este versículo, pues, en forma resumida nos dice: el pecado es lo que ha producido la muerte. Ahora que tenemos tan presente el tema de la pandemia mundial a propósito del llamado coronavirus, se piensa o se alude mucho al paciente cero, es decir, la primera persona infectada, y a partir de la cual empezó la difuminación de este virus y de la enfermedad, el paciente cero. Aquí la Biblia está diciendo que el paciente cero en términos espirituales es Adán. Fue el primer infectado por el pecado y por causa de ese terrible virus mortal vino la muerte. Y por cuanto todos también hemos pecado, también la muerte nos alcanzó. Ahora, toma nota de lo siguiente. ¿Sabes por qué Jesús no podía ser vencido por esa muerte? ¿Por qué Jesús no podía quedar retenido en esa tumba? Porque Jesús es el único que no pecó. Por lo tanto, la muerte no puede tener poder sobre Él. Pero aquí hay una hermosa implicación. Si tú y yo hemos sido perdonados de todo pecado, entonces la muerte tampoco ya tiene poder sobre nosotros. Y por eso cuando venga aquel día glorioso, aquella hora que refiere el Evangelio de Juan, capítulo número 5, nosotros oiremos la voz del Hijo de Dios y saldremos a vida y a resurrección. Porque ya no estamos infectados por el terrible mal del pecado. Porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Tampoco la muerte, mis hermanos, podía contener a nuestro Señor Jesucristo. La muerte se reconocía impotente, ya no solo por causa de que no había pecado en Cristo Jesús, sino porque la muerte es impotente ante la vida misma. La vida vence a la muerte porque Jesús encarnó la resurrección y la vida. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí de cierto no morirá, mas tendrá vida eterna. Así que aquellos que ponen su fe en Jesús, sus pecados son perdonados y la muerte no tiene poder sobre él. Entonces, ¿qué? Hermano Gabriel, pastor Gabriel, amigo Gabriel, ¿no vamos a morir los que creemos en Cristo Jesús? Si vamos a morir en esta vida terrenal.
Por supuesto que sí, pero será solamente un paso, un puente transitorio que nos llevará a la posesión plena de la vida eterna. Y entonces, en ese sentido, no morimos y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Esta enseñanza es hermosísima en todo el Evangelio, pero pienso que el Espíritu Santo le dio más revelación de estas verdades al apóstol Pablo. Y para ir concluyendo el mensaje de esta mañana, acompáñame por último a primera carta de Corintios, capítulo número 15, a partir del 51, hablando de que aquel a quien Cristo Jesús salvó, redimió, con su sangre preciosa lo cubrió y limpió de todo pecado, la muerte no tiene poder sobre él. Primera de Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. El concepto de muerte ha cambiado en la mentalidad de la iglesia cristiana, en la mentalidad de los apóstoles, y más no usarán la muerte en el sentido como generalmente se usa, y referían a los que, habiendo muerto en la vida terrenal, habiendo perdido pues sus facultades biológicas en esta vida, no se refieren a ellos como muertos, sino como personas que dormían. Y la alusión aquí es poderosa, porque una persona cuando duerme, ¿qué se espera de ella? Que un día va a despertar. Así es que dice el versículo 51: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes son todos? Los que Cristo Jesús ha salvado, los que han tenido ese encuentro transformador con el resucitado. Versículo 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Yo espero estar ahí en esa lista. Si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, estarás seguro en esa lista. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Yo no sé a qué edad el Señor nos va a llamar a su presencia, a qué edad vamos a morir. Pero si morimos viejitos, ¿verdad? Ya con las facultades físicas totalmente deterioradas, el cuerpo totalmente desgastado, aquí dice que nuestros cuerpos serán ahora levantados incorruptibles y seremos todos transformados. Versículo número 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de la incorrupción que imparte el Señor, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, palabra que se cumplió en el Hijo de Dios. Decenas de profecías bíblicas anunciaban acerca del Mesías muchas cosas. Una contundente era: y se va a levantar entre los muertos. Jesús dijo: mi alma tú no dejarás en el sepulcro, mi alma no verá corrupción. Bueno, la palabra que se cumplió en Cristo Jesús también será cumplida en la iglesia de Jesucristo. Y por eso la palabra escrita es esta: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. Y podemos entonces decir con toda autoridad, con toda certeza, con la pasión que nos da el Espíritu Santo al respecto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ni el aguijón de la muerte, ni el poder del sepulcro nos va a contener ahí, mis hermanos. Me gusta mucho imitar a un predicador antiguo de hace muchos años, que cuando ministraba en el sepelio de algún creyente, se paraba al lado de la tumba, se paraba en ese sepulcro donde iban haciendo descender el cuerpo del difunto, y se paraba y miraba el sepulcro y decía estas palabras, y le decía:
¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh, ¿dónde está el sepulcro tu victoria? Pues yo te digo a ti, sepulcro, y te digo a ti, muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efectos de la resurrección: seremos levantados a resurrección para vida eterna. Pero eso, mis hermanos, no va a comenzar el día que muramos físicamente, biológicamente. El levantarnos de entre los muertos sucede en el mismísimo momento en que creemos en el Hijo de Dios, en que ponemos toda nuestra fe, nuestra aceptación de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que ciertamente Él pagó mis pecados, ocupó mi lugar. El aceptar esa verdad, el aceptar que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, pero que ha resucitado entre los muertos, me pone en esta condición. Se me es impartida una vida nueva. Recuerda tú que hay, según describe la Biblia, dos tipos de vida: la vida biológica, es decir, cuando todos los componentes de un ser vivo están en acción, en actividad, y manifiestan una vida biológica. Hay vida biológica en las plantas, hay vida biológica en los animalitos, hay vida biológica en el ser humano. Pero la clase de vida que nos imparte el Señor es la divina, es la espiritual. El vocablo griego, lo sabes, es zoe, que significa eso, la vida de Dios. Por eso esta congregación en particular, inspirada en esa gran verdad, toma ese nombre que le da identidad: Zoe, la vida de Dios. Y entonces, según el pasaje de Efesios, ya no regresa a él, pero según el pasaje de Efesios, dice que estando nosotros muertos en pecado, Cristo Jesús nos dio una nueva vida, la vida Zoe, la vida de Dios, sobre la que la muerte no tiene más poder. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Qué bueno pues que este domingo en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender acerca de este episodio que es ciertísimo, es veraz, demostrable. En segundo lugar, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene garantías o garantiza ciertas cosas, pero que produce los efectos aludidos hace un instante. Pero, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿La vamos a tomar y decir, qué bueno, ahora sé algo más de la Biblia? Está bien, pero lo dejo para después, para otra consideración, o simplemente es una verdad que no me interesa? Es una postura que lamentablemente muchos tienen. Otros más, quiere el Señor, sean confrontados, cuestionados con esta verdad y se reconozcan faltos de Dios y lleguen a una honesta observación de su propia vida y digan, esta vida, aunque es buena en lo general, hay aspectos que no me gustan, que yo sé que no están bien, y reconozcan que lo que les falta finalmente es Dios en su vida. Pero ¿qué hacer nosotros, los llamados así, verdad, cristianos, creyentes en el mundo entero, con esta gran verdad? Hagamos lo mismo que hicieron los primeros discípulos: proclamen esta gran verdad, den demostración de la misma con una vida cambiada, transformada, y afirmémonos en esta hermosa doctrina central en la vida de la iglesia. Es importante conocer y conocer muy bien esta doctrina, amada iglesia, porque el Señor lo advirtió hace mucho tiempo. Él dijo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Conocer pues bien las doctrinas cristianas nos van a afirmar en nuestra identidad, van a fortalecer nuestras convicciones, y entonces así seguiremos y serviremos
apasionados a nuestro Señor Jesucristo, que se levantó entre los muertos y vive entre nosotros. Yo te quiero invitar, amigo, amiga, que amablemente nos atiendes en esta transmisión. Si tú no has puesto tu vida en las manos de Jesús, si tú no has puesto tu confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y tu confianza en la verdad de que Él resucitó entre los muertos, hoy es una oportunidad. Hoy puede suceder el milagro de que seas levantado de esa condición de muerte espiritual y tengas una nueva vida, no cualquier vida, la vida que Dios imparte en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo a que pongas tu confianza en Jesús el día de hoy. Sería glorioso que en un futuro tú puedas decir y testificar: oh, un domingo en que la iglesia cristiana celebraba a su Dios, a Jesucristo, como resucitado entre los muertos. El Espíritu Santo tocó mi vida, la palabra de Dios hizo su obra, y entendí y comprendí el gran amor que Dios me ha tenido y siempre me tendrá. Y ese día rendí mi vida a Jesús. Y ese día en verdad experimenté cómo el Señor me levantaba de entre la muerte espiritual y me sacaba a resurrección para vivir una vida nueva que ahora sé no tendrá fin. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo podemos tener esta clase de vida que imparte nuestro Señor? Pidiéndolo, creyéndolo, recibiéndolo. Yo te quiero animar a que me acompañes a orar por estas cosas. Ahí donde te encuentres, en la sala de tu casa. Oh, cuántos amigos conozco que en la sala de su casa un día conocieron a Jesús y experimentaron su salvación y recibieron la vida eterna. Quizás estás en el comedor o en la cocina, aún en la recámara, quizás acostado. No importa el lugar ni la posición física. Lo que importa es en qué lugar está tu corazón ahora, en qué lugar está tu fe ahora y en qué posición tienes tu corazón. Yo te animo a que oremos a Dios, hablemos con Dios. Repite conmigo estas palabras con mucha fe dirigidas a Jesús. Sabes que al afirmar que Él vive y al saber que Él vive, Él está ahí ahora mismo en la habitación donde te encuentras, que Él está tocando a la puerta de tu vida y te está diciendo: déjame entrar. Hoy puede ser tu día, querido amigo, querida amiga. Abre la puerta de tu ser a Jesús. Dile pues estas palabras: Señor Jesús, quiero conocerte más, quiero experimentarte en mi vida, porque mira cómo me encuentro, Señor, y hay cosas, pocas o muchas, que no me agradan y que sé que no están bien. Pero hoy, Señor, con lo que he entendido de este mensaje, creo que eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario en mi lugar para perdón de mis pecados, pero que resucitó al tercer día, venciendo al peor de los enemigos, a la muerte. A ti, Jesucristo, me dirijo pidiéndote que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa de toda maldad. Te pido, Señor Jesús, que tomes todo mi ser. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor Jesús, entra en mí. Yo te recibo, yo te confieso, declaro que tú eres el único Dios
y mi suficiente Salvador. Te pido, Jesús, que hoy mismo me hagas nacer de nuevo. Dame la nueva vida que tú impartes. Dame el regalo de la salvación y la vida eterna. Lléname con tu Espíritu Santo y dame amor por tu palabra. Y déjame volver a comenzar una vida, pero ahora rendida a ti, dirigida por ti. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Pero también te pido, Señor, que en este tiempo difícil que la humanidad sufre, me impartas fe, paz, gozo, provisión, que cuides de los míos, de mis seres queridos. Pero, Señor, lo más importante, que yo pueda contar con la seguridad de que mi vida está ahora en tus manos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora me dirijo a ti, querido padre de familia, madre de familia, que has creído ya en el Hijo de Dios. Si estás con tus hijitos, tus hermanos, tus seres queridos ahí en casa, toma un tiempo para orar con ellos y comencemos dándole gracias al Señor por su resurrección de entre los muertos. Pero dale gracias también al Señor que te ha dado la fe, porque esa fe viene de Él, no es nuestra. Es una fe que Él nos impartió para poder creer estas verdades que cambian la vida, no solo la terrenal, sino también la eterna. Ora ahí en casa, mientras levantamos un canto más de alabanza en esta mañana, aquí en esta transmisión. Tú ora con los tuyos, bendícelos, clama al Señor, presenta tus peticiones acerca de las necesidades, cualquier necesidad que tengas, de cualquier tipo, física, emocional o espiritual. Recuerda que Jesús vive. Jesús vive. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que vamos a cantarle al Señor este canto, pero pídele a Dios que te ayude, que te bendiga, que te renueve, que te fortalezca, que no falte su provisión en tu hogar, que cuentes con salud, aún con más recursos de los necesarios para que puedas transitar estos días en paz y con esos recursos también puedas bendecir a muchos. Cantémosle pues a Dios un momento más. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel
resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Sí, Señor. Sí, Señor. Hoy es un domingo muy especial. Todos los domingos lo son. El año tiene 52 domingos. Y cada uno de ellos, Señor, tu iglesia te conmemora, te honra, pero te celebra, porque vivo estás. Te celebramos, Señor, por lo que tú hiciste hace 2000 años, pero por lo que sigues haciendo en medio de nosotros. Tú das salvación y vida eterna. Tú restauras vidas. Tú transformas a hombres y mujeres, adultos y niños. Tú das una vida nueva. Tú, Señor, renuevas nuestra esperanza. Tú tornas, Señor, la tristeza en gozo. Tú cambias, Señor, aún de tal manera y profundamente nuestras vidas, que ahora hay una esperanza ciertísima de que nuestra vida está en tus manos. Y eso, Señor, nos da una postura ante la vida. Eso nos da un optimismo superior a lo humano solamente, porque ya no depende entonces, o no dependemos de nuestras capacidades humanas, las cuales en verdad tú has dado mucho al ser humano, pero son muy limitadas también. Así es que, Señor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra confianza y nuestra esperanza se ponen en ti, Jesús, por cuanto vives y reinas. Bendito seas, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, pero gracias por ti mismo, por tu persona. Gloria a tu nombre damos, Señor, en este día. Y de esta manera, queridos amigos, estamos por terminar esta transmisión, solamente para compartirte algunos avisos que pueden ser de utilidad para ti. Hemos establecido un calendario semanal de actividades en línea que esperamos sean de bendición. Los días martes tenemos un mensaje de aliento para tu vida. Los miércoles, oración, todo es en línea y en vivo además. Los miércoles tenemos una sesión de oración. Los martes 7 de la noche, miércoles 7 de la noche. Los jueves tenemos discipulado cristiano, 7 de la noche. Los sábados siempre hay material ahí en línea para los jóvenes. Y los domingos, como el día de hoy a las 9 de la mañana, nuestro servicio también en vivo, en línea. Quiero también agradecer a todas las personas que han aportado donativos para el sostenimiento de esta congregación, para que no nos detengamos en nada. Dios los bendiga. Y si Dios te mueve a dar donativos en los próximos días, también oramos que Dios te bendiga. La iglesia te lo agradece y te recuerdo que cada recurso que tú aportes para esta causa es recurso bien usado. Por eso siempre oramos cada que estos recursos son depositados en la correspondiente tesorería, sean usados con sabiduría y con integridad. Pero yo quiero decir esta palabra y esta promesa, hablando de finanzas. Dice 2 de Corintios 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. El Dios de la suficiencia y de la abundancia es nuestro Dios. ¿Por qué nos provee el Señor? Para que también nosotros abundemos para toda buena obra. Él es fiel y lo hará. Ahí pues en tu casa, si me quieres acompañar, yo lo haré. Levantaré mis manos al Señor para proclamar, declarar
sobre la iglesia la bendición apostólica que registra la carta segunda a los Corintios. Así es que todos juntos vamos a decir así: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Y que Dios te bendiga. Qué gusto nos dio que nos hayas podido acompañar otro domingo más aquí en Zoe Iglesia Aliento de Vida. Que Dios te bendiga muchísimo, y si este mensaje fue de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con otros para que sea de bendición para ellos. Asimismo, te recuerdo que tienes que estar súper al pendiente de todas nuestras redes sociales, pues estaremos publicando constantemente porque queremos estar en contacto y comunicación contigo. Los martes a las 7 de la noche tendremos nuestras enseñanzas especiales impartidas por diferentes hermanos de la congregación. Los miércoles tendremos nuestro miércoles de oración. Los jueves tendremos nuestro discipulado básico. Y los sábados tendremos nuestra reunión R412. Y todo será a través de la plataforma Facebook Live. Así es que te invito a que estés muy al pendiente, que lo compartas con otras personas que también puedan, que estos mensajes puedan ser de bendición a sus vidas. Y que Dios te bendiga muchísimo. Y aquí nos estaremos viendo los domingos a las 9 de la mañana a través de esta plataforma Facebook Live, Y también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Estamos en Instagram como Zoe Aliento de Vida, Facebook como Zoe Aliento de Vida, y ahora abrimos nuestro canal de YouTube donde podrás ver todas las predicaciones, y estamos como Zoe Iglesia. Que Dios te bendiga muchísimo, que Dios te guarde a ti y a toda tu familia, y nos estaremos viendo pronto por aquí.